Vamos a comenzar en este día, en esta tarde, una exposición escritural basada en Lucas capítulo 7. Vamos a ir. Bueno, resulta que a veces hay un estereotipo en las personas y hay quienes se han ganado cierta reputación. Por ejemplo, a veces los oficiales de la ley, sobre todo los policías de tránsito, pues tienen una mala reputación, ¿no? Porque se piensa de ellos que son deshonestos, que buscan la forma de sacar una ganancia ilícita de su trabajo, y pues a veces caemos en la generalidad, pensamos que todos son como iguales, todos son malos, ¿no? Y no, pues en toda regla hay su excepción, ¿verdad? Hay personas que son muy honestas, muy trabajadoras, que se dedican a lo suyo. Así, en el tiempo de Jesús, como estaban bajo la dominación del Imperio Romano, el Imperio Romano enviaba tropas, soldados que eran profesionales, quiere decir que les pagaban por ser soldados, y de los soldados, en los rangos, había lo que se llamaban los centuriones, ¿no? Y llega a pasar que cuando la gente tiene un poder, cuando está en un lugar de poder, pues a veces pierde el piso y abusa y maltrata a los demás y siente que todo se lo merece y es déspota. Y así era la mayoría de los centuriones, ¿no? Todos eran como eran los jefes, todos querían quedar bien con ellos, les daban regalos o los sobornaban. Pero aquí vamos a ver de un hombre, centurión, quiere decir que era jefe de una compañía de soldados, que ellos ganaban su buen dinero por estar en el ejército, tenían ciertos beneficios por trabajar para el imperio, pero este hombre era un hombre diferente. Vamos a ver en qué forma. En el capítulo 7, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, o sea, Jesús estaba enseñando, entró a esta aldea que se llamaba Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este centurión tenía un siervo, un esclavo está refiriéndose, y no ha de haber tenido nada más uno, ha de haber tenido varios, porque les digo que ganaban bien y ponían darse ese lujo de tener gente a su servicio. Pero aquí nos empieza a abrir la palabra el corazón de este hombre. Este hombre, no por ser jefe de algunos, los humillaba o los sentía en menos, sino que dice que este siervo en particular, él lo quería, pero no lo quería nada más poquito, sino que lo quería ¿cómo? Lo quería mucho. Dice, a quien éste quería mucho. Resulta que ese siervo, ese esclavo, ¿qué tenía? Estaba enfermo. Y ha de haber sido una enfermedad grave, una enfermedad complicada, porque este hombre hizo lo siguiente. Dice que estaba a punto ¿de qué? De morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué oiría hablar de Jesús el centurión? Dice que la fama de Jesús ya le precedía por toda esa región, ¿no? Y la gente hablaba de que Jesús sanaba, de que los ciegos veían, de que los sordos oían, que los leprosos eran limpiados, incluso se hablaba de que algún muerto había resucitado. Pero este hombre escuchó hablar de Jesús, pero no como cualquiera, porque mucha gente oye hablar de Dios, pero pues le entra por un oído y le sabe qué. A él algo le quedó en su corazón. Eso que escuchó de Jesús empezó a generar en él fe. Dice la Escritura que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír de qué? Porque no solamente la fama de Jesús era sobre la sanidad, sino se hablaba de lo que él enseñaba, que era muy diferente su enseñanza a la de los fariseos, por ejemplo, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Así que en el corazón de este centurión empezó a germinar esa palabra y a producir fe. Dice que oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase
a su siervo. Esto que se menciona aquí da a entender que este centurión conocía perfectamente la cultura judía, la sociedad judía, la forma en que ellos se movían, la forma en que era adecuado, correcto hacer las cosas. Entre los judíos, las personas prominentes eran los ancianos, eran las personas que daban sabiduría, a las que se les respetaba, incluso servían como testigos en los tratos comerciales o incluso en las disputas. Ellos daban su opinión o podía traerse un asunto ante los ancianos del lugar, y eran gente muy reconocida y muy respetable. Entonces el centurión envió a esas personas a pedir un favor a Jesús. ¿Cuál era el favor? Que viniera y que sanase a su criado. Da a entender también cierta anhelo y desesperación del hombre, porque era algo importante, porque este hombre estaba a punto de morir. Y dice que los ancianos vinieron gustosos, ¿no? Regularmente los judíos tenían cierta adversión ante los centuriones romanos, ¿verdad? Porque los veían como los invasores, como gente que estaba sacando un provecho de su nación. Sin embargo, dice que ellos vinieron a Jesús en el verso 4 y le rogaron con solicitud. Los mismos ancianos le rogaron a Jesús diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó. Este hombre no usaba su dinero para solamente disfrutarlo, su posición para ser un arrogante, ser un ambicioso o ser un hombre en soberbia, sino que era un hombre que al vivir entre los judíos había aprendido a escuchar acerca de Dios y tenía cierto temor ¿de quién? De Dios. Dice que amaba a la nación y había hecho algo por ellos, les había edificado ¿qué? Es como si alguien, ¿no?, un político, venga y edifique una iglesia, ¿no?, para que la iglesia se reúna. Es una persona que da a entender que tiene un deseo de hacer algo ¿para quién? Para Dios, ¿no? Así que los ancianos le rogaron a Jesús, le dijeron: mira, es digno, no es cualquier persona, es una persona que nos ama, que nos ha edificado una sinagoga, es un hombre que está teniendo temor ¿de quién? Y ellos, ya leímos esto, el 6, dice: y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, vamos a imaginarnos en nuestra mente esta escena, va Jesús con los discípulos y con los ancianos y pues la gente que siempre se pega para ver, había ahí muchos curiosos, ¿no? Iban camino a la casa del centurión, y no ha de haber sido un jacalito, ha de haber sido una casa, ¿no?, digna. Regularmente tenían una barda, un patio grande, una fuente. Los romanos eran muy dados a tener incluso fuentes de agua dentro de la casa, muchas plantas, eran casas bonitas. Ustedes han visto en los programas de historia que eran muy dados a tener vitrales y a tener mosaicos y a tener pinturas. Sus casas estaban adornadas con pinturas. Ellos vivían bien, les gustaba vivir bien, ¿va? Entonces, quien era invitado a esos lugares, pues se sentía ¿cómo? Bien. Pero para los judíos, el entrar a casa de un no judío, o sea, de un gentil, era algo abominable, o sea, para ellos era repulsivo, porque había ciertas leyes que ellos tenían que guardar, y una de ellas era no entrar ni comer con un ¿qué? Con un gentil, ¿no? Así que Jesús, con las personas que le seguían, iba rumbo a la casa del centurión. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él ¿a qué? A unos amigos. Les digo que es importante entender la forma de la cultura en ese tiempo, porque uno diría: bueno, pues qué grosero, ¿por qué manda gente y no fue ¿quién? Él. El enviar a alguien, primero a ancianos y después a unos amigos, era una muestra de respeto, era una muestra de
honor hacia la persona a la que se le estaba pidiendo un ¿qué? Un favor. Y ahora no envió ya había enviado a los ancianos, ahora envía a un grupo de ¿qué? De amigos, con un mensaje para el Señor. ¿Y cuál era el mensaje? Diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Hablábamos en la mañana que Jesús no tenía ni siquiera casa, ¿no? Cuando Jesús le dijo a alguien que le dijo: déjame que te siga, dice, ponte a pensar, dice, porque los conejos tienen guaridas, ¿no? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar ¿qué? Su cabeza. Entonces, esta idea de no soy digno, les digo que la casa del centurión ha de haber sido una casa muy bonita, ¿no? Pero se refería a precisamente esa idea de que para un judío no era correcto entrar a la casa de un ¿qué? De un no judío, de un gentil. Dice: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. ¿Y qué? Regularmente la gente no tenemos una fe como la de este hombre. Primero queremos ver para después ¿qué? Creer, ¿no? Incluso aquel pasaje cuando se menciona de que un hombre tenía un hijo que estaba endemoniado, pero el demonio, así como leíamos también en la mañana, que el demonio vino para hurtar, para matar y para ¿qué? Así que cuando el demonio lo tomaba a este joven, dice que muchas veces lo echaba en el fuego o lo echaba en el agua, tratando de ¿qué? Tratando de matarlo. Y entonces este hombre lo llevó hacia Jesús, pero no encontró a Jesús, solo a sus discípulos, y dice que los discípulos no pudieron ¿qué? Ayudarle, no pudieron liberarle. Y entonces Jesús, después de molestarse con los discípulos y de regañarles, tocó a este joven y el espíritu inmundo lo ¿qué? Lo dejó, pero antes le dijo algo al hombre, dice: no temas, cree solamente, ¿no? Porque al que cree, todo le es posible. ¿Qué pasa? Todo le es posible. Y este hombre en su desesperación le dijo: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, dando a entender que yo creo que creo, pero a lo mejor no creo como debo creer, porque todos decimos que creemos, pero estaremos creyendo como se debe, como es necesario que creamos. Y Jesús nos dice esta palabra para todos nosotros: no temas, cree solamente, porque al que cree, ¿qué le pasa? Y este hombre, este centurión, creía. Y creía tanto que le dijo a Jesús: mira, no es necesario ni que vengas, ni que yo vaya, simplemente con que digas la palabra, mi siervo, ¿qué iba a ocurrir? Sanará. Porque tenía una razón, una lógica él para creerlo de esta manera y entenderlo. Dice: porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Si él era centurión, él mandaba a muchos, pero a su vez él tenía ¿qué? Jefes arriba de él, ¿verdad? Yo soy un hombre bajo autoridad, pero también ejerzo autoridad ante ¿qué? Ante otros, ¿no? Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, ¿y qué hace? Y al otro: ven, ¿y qué hace? Viene. Y a mi siervo o a mi esclavo: haz esto, ¿y qué? Y lo hace, dando a entender que él reconocía que Jesús tenía autoridad. Amén. ¿Y cuántos de nosotros lo entendemos así? A veces nosotros pensamos que Jesús o que Dios tiene la obligación de oírnos, tiene la obligación de atendernos, tiene la obligación, y no. Él tiene autoridad, pero él tiene su propia voluntad. Amén. Este hombre buscó la forma
primero de honrar a Jesús, ¿verdad? Enviando a los ancianos, enviando a unos amigos, diciéndole incluso, yo no soy digno de estar delante de quién, de ti, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también estoy bajo autoridad y yo tengo autoridad sobre otros y cuando mando me obedecen, dando a entender que entendía que Jesús tenía autoridad y poder. Dice en el verso 9, al oír esto, esto fue muy diferente a cuando volteó con los discípulos, que dice aquel hombre le dijo, lo traje a tus discípulos y no pudieron. Y Jesús les dijo, oh generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con quiénes? Con vosotros. Pero al oír las palabras enviadas por este hombre, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado como. Cuando Jesús nos escucha, o cuando Jesús nos observa, o cuando Jesús nos ve, ¿qué dirá? ¿Se maravillará de la fe que tenemos? ¿O dirá como a los discípulos? ¿Hasta cuándo? Cuando estaban en la barca y azotó la tormenta, dice que ellos sintieron que se iban a hundir, y si se hundían, ¿qué les iba a pasar? Se iban a ahogar, ¿no? Pero dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo en la barca? Estaba dormido. Y uno dice, pues estaba dormido, pero las olas no han de haber estado así como meciéndola en una cuna. Si era una tormenta, ¿cómo habrá estado el asunto? Pero Jesús estaba, ¿qué? Dormido. Y entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿qué no ves que perecemos? Y una vez que reprende al mar y al viento y las olas y se hace una gran calma, una gran bonanza, dice la Escritura, Jesús les reprocha también por qué tuvieron miedo, ¿no? ¿Por qué tuvieron temor? Y ellos se quedaban atónitos, incluso pensaban, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Aconteció después de este encuentro con aquel centurión, ¿cómo habrá quedado impactado el corazón del centurión también? Él depositó su fe en Jesús y vio que esa fe tuvo ¿qué? Tuvo frutos, porque lo que pidió, ¿lo qué? Lo recibió. Y es así como nuestra fe va creciendo dentro de nosotros. Cuando usted va dependiendo de Dios y cada que tiene un problema clama y Dios le ayuda, usted tiene la seguridad de que Dios está con usted. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Hay costumbres que, aunque no son iguales, pero son similares en varios lugares. Por ejemplo, hoy en día, cuando alguien fallece, pues lo llevan regularmente el lugar donde entierran a los difuntos, pues está lejos o está fuera del pueblo, o está regularmente, así estaban, aunque ya los pueblos van creciendo y los panteones van quedando dentro de las comunidades. En ese tiempo era igual, el pueblo estaba en un lugar y el lugar donde se sepultaban los difuntos estaba ¿dónde? Fuera. Y entonces ellos iban llegando a ese pueblo y había una procesión que llevaba a un muerto a enterrar. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, un hijo único de su madre, la cual era como
O sea que esta mujer, aparte de su tristeza, aparte del dolor, aparte del problema, pues estaba quedando totalmente en el desamparo, en el abandono, ¿no? Tenía un solo hijo, varón, quiere decir que era el heredero de todo lo que tenía el papá. Pero si ese hijo se moría, la mujer no iba a heredar ¿qué? Nada, ¿no? Así era la ley judía. Entonces, en este caso en particular, a diferencia del anterior, vamos a ver cómo Jesús actúa a veces de diferentes maneras. En este caso en particular vamos a ver que aquí nadie tuvo que rogarle a Jesús por nada. En el caso anterior vimos que el centurión envió a rogar y envió a pedir un ¿qué? Un favor. Pero en este caso dice, él se enteró de la situación de la mujer, de que era su hijo único que había muerto y que ella era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando hay mucha gente en un lugar de luto, pues quiere decir que la persona o la familia tenía muchos amigos, mucha familia, muchos allegados, era gente reconocida, era gente importante en ese lugar. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo? Se compadeció de ella. A veces Jesús actúa en la vida de las personas simplemente porque Él tiene compasión de ellos. Se compadeció de ella. Aquí la mujer no le pidió nada, ni siquiera se habla de que si tuvo fe o no tuvo fe. Dice que Él se compadeció de ella y le dijo, no llores. Estaba difícil, ¿no? ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a llorar si lo que estaba pasando en su vida? Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense la escena, ¿no? Pues la gente con temor, la gente entre maravillada y espantada y admirada, y dice, todos tuvieron miedo, pero ¿qué hacían? Glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero mucha gente cuando recibe un beneficio de parte de Dios dice, ay, qué suerte tuve, ¿verdad? Qué bueno que tengo tanta ¿qué? Suerte. Y se olvida de quién. Se olvida de agradecerle, se olvida de glorificarle, se olvida de decirle, Señor, gracias porque tuviste compasión de quién. De mí. ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de la muerte? A veces ni siquiera lo sabemos. Algún día que se nos hizo tarde y no tomamos el camión que chocó, o perdimos el autobús que asaltaron, o miles de cosas que nosotros no alcanzamos a qué. Y simplemente porque Dios tiene compasión de quienes. Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora vamos a saltarnos un poquito al 36. Dice, uno de los fariseos, acuérdense que los fariseos eran una secta judía, había saduceos, había fariseos, había herodianos, aunque todos eran judíos y aunque todos creían en el mismo Dios, pues cada quien tenía su estilo, su forma, su manera. Es como hoy, desgraciadamente, ¿no? Aunque muchos son cristianos, unos que dicen que son cristianos pero no son, y otros son cristianos pero unos son cristianos de aquí, otros son de allá, tienen sus ideas y sus normas y sus... Bueno, así era en ese tiempo de Jesús. Un fariseo, ahora los fariseos se creían mejor que los demás, ¿no? Y eran una élite porque era gente pudiente, la mayoría eran comerciantes o artesanos que tenían talleres, gente que tenía dinero. Y dice, un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Y entonces, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó
a la mesa. Si alguien lo invita a usted a comer, pues regularmente trata de hacerle un banquete, ¿no? Que usted sea agasajado, ¿no? Así que ahí estaba la mesa. Las mesas no eran como las de nosotros, con sillas altas, sino las mesas eran como un taburete de unos 40, 50 centímetros de alto, y la gente se sentaba en alfombras, en cojines, en tapetes, y se recargaban en la mesa o en el suelo, y se servían los platos de comida al centro y panes. Por eso para ellos también era muy importante lavarse las manos, porque todos comían ¿con qué? Agarraban un pedazo del pan, aunque el pan era como una tortilla de harina más gruesa, y agarraban la comida y se la comían, ¿no? Así que todos comían del mismo plato, ¿no? No les servían platos a cada uno, sino cada quien agarraba su itacate. Entonces estaba ahí Jesús sentado. Eso daba mucha armonía y mucha cercanía y mucha confianza entre los invitados. Así que estaban allí los invitados, en este caso Jesús, sus discípulos, alguno que otro colado de seguro. Pero hubo una mujer que se coló a la comida, que no había sido invitada. En el 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, no dice cómo se llamaba, no dice cuántos años tenía, no decía muchas cosas, ¿verdad? Pero sí dice que era qué. O sea, tenía una fama ahí en la ciudad. Esta mujer era a qué se dedicara o qué hiciera, no sabemos. La idea es que estaba etiquetada esta mujer como una mujer pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. Alabastro es una roca muy dura, que se perforaba y se hacían recipientes. El alabastro no es el perfume estaba dentro del alabastro, que era un recipiente de esa roca que se llama, ¿cómo? Alabastro. Dice, un frasco de alabastro ¿con qué? Con perfume. Y estando detrás de él, imagínense a Jesús, les digo que no estaban sentados en sillas, sino estaban recostados en el suelo, por eso es que la mujer estaba atrás de él a sus pies. ¿Cómo estaba la mujer? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba ¿con qué? Con sus cabellos, ¿verdad? Ahora, eso pues depende de cada persona. Hay gente que llora bonito, ¿verdad? Que cuando llora uno siente y se compunge, ¿verdad? Pero hay gente que cuando llora feo. ¿Le ha tocado ver a alguien así? Que lo desespera, uno dice, ay, ya cállate, ¿no? Llora y casi le da como el Chavo cuando lloraba, o como Kiko, ¿no? Hay diferentes estilos. ¿Cómo lloraría esta mujer? No dice cómo lloraba, el chiste es que estaba ¿qué? Pero ese lloro de la mujer llamaba la ¿qué? La atención, porque luego fue ubicada por todos, ¿verdad? Dice que lloraba abundantemente, porque hay gente que llora pero ni lágrimas le sale también, ¿verdad? Pero esta mujer no, esta mujer sí estaba llorando de verdad. Dice, con sus lágrimas enjugaba los pies y los enjugaba, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía, ¿verdad? Regularmente estos perfumes que eran caros, ¿verdad? Porque les digo que la roca de alabastro pues es muy dura, y entonces para hacer un recipiente de alabastro no era como hacerlo de barro, y ponerlo a cocer. El barro era muy sencillo y es barato hasta hoy en día, pero el recipiente pues era caro y no se iba a echar un perfume barato en un recipiente ¿qué? Así que cuando un perfumista vendía un perfume de alabastro, pues era, como dice la escritura en otro lugar, que incluso llegaba a costar hasta un año de salario de un jornalero, ¿no? Pero esta mujer, después que le lavó los pies a Jesús, se los besaba y le echó ¿el qué? El perfume. Regularmente este perfume es como los perfumes caros de hoy en día, que no se echan uno todo, ¿no? Lo va uno chiquiteando para que dure, ¿verdad? Pero ella lo derramó ¿en dónde? En sus pies. Cuando vio esto el fariseo,
que le había convidado a Jesús, no a la mujer, dijo para sí. Nosotros nos hablamos, ¿no? Tenemos una interacción con nosotros mismos. Y a veces vamos en la calle y nos vamos hablando, ¿no? Y vamos pensando, pero vamos hablando. Ahora que llegue le voy a decir, y me va a decir, y yo le voy a contestar. Y a veces ya nos aventamos toda una historia en el camino, y cuando llegamos, la persona que íbamos a ver ni siquiera está. O nos levantamos y decimos, no, ahora sí me voy a apurar, y ahora sí voy a hacer esto, y ya agarramos la escoba, y ahora sí nos vamos a apurar. Y cuando prendemos la tele ya se nos borró lo que habíamos pensado, y ya se nos fue. Entonces a veces tenemos ciertos diálogos con nosotros mismos. Así este hombre vio la escena, vio a la mujer, vio a Jesús, y entonces él empezó a pensar, ¿verdad? Y sabía que la mujer era pecadora. Y entonces cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ya no, el problema ya no era la mujer, ella ya estaba etiquetada, ya estaba excomulgada casi, ¿no? Ahora iba a arremeter en contra de su propio ¿qué? Invitado. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es como pecadora. Pero este hombre no sabía que Jesús tenía cierta costumbre de que él comía ¿con qué? Con pecadores, ¿no? Con gente, con prostitutas, que era amigo de publicanos y pecadores, y por eso le criticaban, ¿no? Pero Jesús decía, el médico no viene a sanar a los sanos, sino a ¿quiénes? A los enfermos. Entonces él empezó a pensar mal de su invitado, dice, sí se la da de profeta, pero si supiera que él, si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que está tocándole, ¿verdad? Es una pecadora. Era de esas personas que piensan que es más santo que los demás, no te me acerques porque me vayas a contaminar. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ahora entendamos que Jesús no era necesario que nadie le dijera lo que pensaba, sino que él sabía lo que la gente ¿qué? Ahora, ¿sabrá Jesús lo que nosotros pensamos? ¿Sabrá Jesús? ¿Qué estaremos pensando en este momento? Bueno, a lo mejor porque usted me está supuestamente poniendo atención, ¿no? Pero si pudiéramos saber sus pensamientos, ¿qué estaría usted pensando? Ay, ya se va a aventar más de una hora, ya no me conozco. Y yo me quiero ir. Ay, ¿cómo irá el partido? Y o esto, o lo otro, ¿eh? ¿Qué estaremos pensando? Ay, otra vez, esa ya la había dicho, ya muchas veces ha predicado de eso, ya me la sé. ¿Qué estaremos pensando? Pues déjeme decirle que Jesús sabe lo que estamos ¿qué? Pensando. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, no te voy a decir 3, ni 4, ni 5, nada más. Y él le dijo, di maestro, porque así somos hipócritas, ¿no? Él ya estaba pensando, maestro, dime, ¿no? Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, que 500 denarios era un dinero, y otro 50. Era mucho más, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es como si alguien le debe a usted 500 pesos y otro le debe 50. Bueno, ahorita necesitaría yo unos 50, ¿no me debe? O unos 500, ¿no? Estarían buenos, ¿no? 500 y otro debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, cuando alguien nos debe a nosotros y no tiene con qué pagar, aunque le digamos, no te preocupes, pero por dentro le decimos, mejor te hubieras enojado que no te prestara, ¿no? Dice, ellos no tenían con qué pagar. ¿Qué hizo este hombre? Perdonó al que le debía mucho o al que le debía poquito. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo,
rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ahora Jesús iba a ocupar esa escena para dar una enseñanza. Volteó hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Pues lógicamente que él ya la había ¿qué? Entré en tu casa, o sea, tú me invitaste, ¿no? Yo no vine a decir, oye, invítame a comer, ¿no? Tú me mandaste a invitar para que viniera ¿qué? A comer, ¿va? Sin embargo, no fuiste muy buen anfitrión. Dice, yo entré a tu casa y no me diste agua, ¿para qué? O sea, estás viendo que traigo los pies sucios y no fuiste para decirme, ya no que se los mandara a lavar, sino simplemente que le acercara ¿qué? Agua para lavarse, ¿va? Tú no me acercaste, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus... No me diste beso. Era costumbre, y hasta la fecha es costumbre en esa región y en otros países también, que se saludan de beso incluso los hombres, ¿no? Cuando alguien llega, pues se saluda y lo besa a uno y lo besan a uno, ¿no? Dice, tú no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, ¿qué? Mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. También había otra costumbre, que aparte de acercar agua para lavarse las manos, lavarse los pies, se le acercaba un poquito de aceite porque el clima es muy seco y polvoso, entonces la piel se reseca mucho y usaban el aceite como un lubricante, como algo para la piel, para mantenerla hidratada. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sabría Jesús qué clase de mujer era? Si no, ¿por qué diría su pecado les perdonó? No, le dijo, y sí, ¿va? La gente la tenía por pecadora y efectivamente era ¿qué? Dice, pero por esto que está haciendo, sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué pasa? Poco. Era como el fariseo, él se sentía muy santo, muy bueno, pues ¿qué le iban a perdonar? Él daba su diezmo, él hacía sus oraciones, él iba y leía la Torá, él sabía muchas cosas, se sentía como que no necesitaba ¿de quién? De Dios. Le dice, bueno, ella sí necesita mucho, pues por eso su actitud es diferente, ¿verdad? Y porque ella actuó de esta manera, sus muchos pecados le son, pero al que ama, a quien se le perdona poco, ahora la pregunta es, ¿cuánto nos habrá perdonado el Señor? ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve, la mujer recibió incluso más quizás de lo que ella ¿qué? Ella en su corazón tenía el deseo de agradar a Jesús de alguna manera. Y su idea era decir, ¿qué haré? Pues ya sé, voy a estar ahí a sus pies y se los voy a limpiar y le voy a comprar un perfume y se lo voy a dar, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Quiere decir que esa fe de esta mujer se vio o no se vio. Sí. Y nosotros decimos que tenemos fe, pero la fe que nosotros tenemos muchas veces no se alcanza a ¿qué? A ver. No, sí, yo creo. Bueno, ¿y por qué no vienes? Bueno, sí creo, pero ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pues pero no me he alejado de Dios. Yo sigo pensando en Él. ¿No tienes qué? ¿No tienes fe? Porque dice la Escritura que al que cree, todo le es. Y yo sí quería ir, y tengo ganas de ir.
Hay quien se empieza a desligar un poquitito y ya no fue un día, y ya no fue 2, y ya lleva 3. Ya después le cuesta ¿qué? Más trabajo, porque su fe va disminuyendo. Y aquí dice la importancia de la ¿qué? Tu fe te ha... Ahora podía ir en ¿qué? Paz. En paz. ¿Esta mujer tendría paz? No. Antes, No. pero ahora podía ir en ¿qué? Paz. Ya me perdonaron. ¿Ah? Lo que haya hecho, lo que haya dejado de hacer, a partir de ahora ya he sido perdonado. No se alegre mucho porque no hemos terminado. Vamos al capítulo 8, porque sé lo que está usted pensando. Ya se aventó más de 40 minutos. Aconteció después de esto que vimos, del siervo del centurión, de la viuda de Naín, de la mujer en la casa de Simón el fariseo, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahora, ¿a qué se dedicaba Jesús en este momento? ¿A qué se dedicaba? ¿A andar qué? Predicando. Pero antes, ¿a qué se dedicaba Jesús? Y ahora era carpintero predicador. Dice que andaba por todas las ciudades y todos los pueblos predicando, y no solamente él solito, sino que aparte andaba ¿con qué? Con los 12, ¿no? Que lo acompañaban a todos los lugares a donde... ¿De qué vivía Jesús? ¿De la fe? ¿Sí? No, Satanás le dijo, dile a esta piedra que se convierta en ¿qué? En pan. Pero él dijo, no solo de pan, ¿qué? ¿De qué vivía Jesús? Y algunas mujeres, dice, los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas, pero ¿sanadas de qué? De espíritus malos y de enfermedades. Y aquí menciona a las mujeres por nombre. María, que se llamaba Magdalena, de la que también habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, el marido estaba en un buen puesto y ganaba bien. Y Susana, y otras muchas mujeres le servían ¿de dónde? ¿De qué? Uy, no fuera hoy esto porque no se la perdona ni a Jesús. Esta María es la que se conoce como cuando le dicen a alguien, lloras como una Magdalena, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen que María lloraba? ¿Se acuerdan o no? Cuando lo crucificaron, lloraba como una Magdalena. Sí, esto fue antes. Pero acuérdense que esta mujer, María, fue la primera a la que Jesús se mostró, fue la primera que lo vio resucitado, ¿no? Y cuando lo vio, dice que se asió de sus pies, lo ha de haber abrazado, ¿no? Y él le decía, suéltame porque todavía no he sido, ¿qué? Glorificado. Pero ve a mis hermanos y diles lo que has, ¿qué? Fue la primera que dio testimonio acerca de que Jesús había, ¿qué? Pero también no dice que solamente su relación fue en ese momento, sino que ella andaba ¿con quién? Con Jesús. Y no solamente andaba con Jesús, sino que ellas eran las que compraban las tortillas y hacían el chicharrón y el taco, ¿cómo se llama? El taco de albañil, ¿va? Porque dice que ellas le servían ¿de dónde? De lo que ellas tenían. Y aquí voy a un aspecto del asunto del agradecimiento con Dios. Hay gente que Dios ha sanado, por ejemplo, de un cáncer. Y a veces dicen, ay, Dios me sanó de cáncer, sí, gloria a Dios. Pero ese cáncer te hubiera costado una lana, ¿o no? Y tú no eres ni siquiera para darle una ofrenda ¿a quién? A Dios. Piensas como que te lo mereciste, ¿no? No, Dios me sacó de un problema legal, estaba yo en apuros y me sacó. Bueno, ese problema te iba a salir ¿en qué?
Gracias a Dios porque Dios me dio trabajo. Pues sí, te dio trabajo, pero tú no eres agradecido ¿con qué? Estas mujeres, como la mujer anterior, habían recibido un beneficio de parte de ¿quién? ¿Qué tipo de beneficio habían recibido? Dice, mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y menciona quiénes: María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, quiere decir que era alguien que era como el secretario particular de un rey, ¿no? Porque Herodes era ¿qué? Rey. Aunque ya el reino se había dividido entre los hijos. Este Herodes no es el que quiso matar a Jesús, sino el hijo de aquel, que también se llamaba Herodes. Pero él tenía su secretario particular, que era el esposo de Chuza, ¿no? Pero Chuza pues vivía bien, ha de haber ganado bien el marido, ella tenía su buena casa, ella tenía sus posesiones, a lo mejor hasta animalitos. ¿Qué necesidad tenía de andarse complicando la vida andando atrás de quién? De Jesús. Y aparte, ir pagando para que Jesús y los discípulos también ¿qué? Comieran. ¿Qué necesidad tenía? Pues algo ha de haber tenido de necesidad, donde Jesús le sanó o salió de ella algún espíritu ¿qué? Malo. Las mujeres servían ¿a quién? A Jesús. Que sí, que los discípulos y los apóstoles y Jesús los nombró, qué bueno. Pero si no hubiera habido mujeres como estas, pues, ¿qué hubieran comido? ¿Aire? Vamos a ver de esta mujer, ya que estamos hablando de ella. Aquí mismo en Lucas, pero en el capítulo 24. Ahora, menciona 3 por nombre, pero no quiere decir que eran las únicas. Dice ahí que era María Magdalena, Chuza, Juana y Susana, ¿no? Y muchas otras, ¿qué? Mujeres. También no era un asunto de que una mujer se quedó en la pobreza por ayudar a ¿quién? A Jesús. Quiere decir que eran muchas las que aportaban para que ellos pudieran continuar con el ministerio. ¿Ya lo tenemos? El capítulo 24 dice en el verso 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Había una costumbre judía también de que al difunto pues había cierto procedimiento, ¿no? Aparte de lavar el cuerpo, se preparaban especias aromáticas, se ungía todo el cuerpo, se embalsamaba, se ponía unas vendas. Pero a Jesús, como había sido crucificado el viernes y ya venía el día de reposo al atardecer del viernes, dice que rápidamente lo bajaron ¿de dónde? De la cruz, lo envolvieron en unas sábanas y lo metieron a un sepulcro que estaba ahí cerquita, que era un sepulcro nuevo. No hubo tiempo de lavar el cuerpo, no hubo tiempo de prepararlo, porque ya venía el Sabbat y en ese momento no podía hacerse. Pero el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, incluso en otra parte de la escritura dice, aún oscuro, quiere decir que todavía no amanecía, ellas ya habían preparado todo para ir al sepulcro, quitarle las sábanas, lavar el cuerpo, ungirlo, hacer todo lo que se hacía con los difuntos en ese momento. Cuando llegaron al sepulcro, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre
sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de qué. Ahora, ¿por qué? ¿Sería de casualidad que Jesús, las primeras que supieron de la resurrección fueron las mujeres? ¿Será casualidad? ¿Por qué? Es agradecimiento. Ellas habían estado al pie del qué, incluso más que los discípulos. ¿Dónde estaban los apóstoles en ese momento? Escondidos. Estaban escondidos, tenían qué, miedo. Ellas tal vez también tenían temor, pero fue más ese deseo de cumplir con el maestro, ¿verdad? De ungirle, de preparar el cadáver, de llorar la pérdida, etcétera, que fueron al sepulcro muy temprano, y ellas fueron las que se dieron cuenta. Tuvieron miedo porque cuando les dice que ellas agacharon Tuvieron temor de los varones que se les aparecieron con vestiduras resplandecientes, pero estos hombres dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos a quién? Al que vive. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo en Galilea, y les dijeron que era necesario esto. Y dice que ellas se acordaron. ¿Y qué pasó? Se acordaron de sus palabras, y esas palabras trajeron fe. ¿En dónde? Porque ellas no fueron como pensando, no le fueron a decir a los discípulos, se robaron el cuerpo del Señor. Ellas llegaron diciendo: el Señor ¿a qué? Ha resucitado. Cuando el camino de Maús, que Jesús va con los dos discípulos, dice: ahora unas mujeres nos han inquietado diciendo que ¿hará qué? O sea, las mujeres fueron más dóciles para creer, incluso que ¿quiénes? Que los mismos discípulos, ¿no? Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Eran quiénes? María Magdalena y Juana, María la hermana, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les dio alegría y gozo, y fueron luego al sepulcro. Mas ellos les parecían que las palabras de ellas, y no las creían. Y de aquí nos vamos a ir a San Juan, en capítulo 20, en el verso 11. Después de que que oyeron a los varones que eran ángeles, se fueron a los discípulos, pero hay una que se quedó en el sepulcro, ¿no? Una no se fue con las demás, una se quedó. ¿Quién fue esta? Vamos a ver en el verso 11 del capítulo 20 de San Juan. Pero María, era Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar, para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahora, era lógico pensar esto, porque acuérdense que el sepulcro no era de quién. Dice que era un sepulcro nuevo, donde nadie había puesto ningún otro cadáver. Y un sepulcro cavado en la roca, como el que se menciona aquí, pues era de una familia pudiente, de alguien que tenía dinero para mandar a hacer un sepulcro así. Entonces dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, acuérdense que este sepulcro estaba en un huerto, por eso dice que pensaba que era el hortelano. El hortelano es quien cuida ¿qué? El huerto. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. lo llevaré.
¿Qué aprecio tenía esta mujer por Jesús? Dice que aparte de servirlo con sus bienes, estaba ahí preocupada, angustiada, dolorosa, porque había visto la muerte de Jesús y ahora no encontraban el ¿qué? El cuerpo. Dice, si tú te lo llevaste o está en otro lugar, dime, yo me lo ¿qué? Yo me lo llevo. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí se manifestó él a ella y ella entendió que era quién, que era él. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esta palabra de no me toques, el original en griego, no dice no me vayas a tocar, sino se refiere a alguien que ya te está tocando, alguien que ya está aferrado a ti y dice, casi es como suéltame, ¿no? O deja de agarrarme. Dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto a quién y que él le había dicho. Las otras mujeres vieron y oyeron lo que los ángeles le ¿qué? Pero a la primera persona que Jesús se manifestó después de resucitar fue ¿a quién? A una mujer que estuvo con él, que le ayudó, que le siguió, que tuvo agradecimiento ¿en dónde? En su corazón, y recibió una recompensa porque fue la primera en llevar la noticia de que Jesús había ¿qué? Y no había sido un sueño ni una aparición, porque ella lo tocó, ¿no? Así como cuando Tomás dijo, no, si yo no lo viera, si no metiera mi mano en su costado y metiera mis dedos en sus manos, no voy a ¿qué? Pero María lo vio, lo oyó, lo tocó y le obedeció. Bueno, vimos varios relatos, pero con una idea principal. ¿Qué tipo de fe es la que nosotros tenemos? ¿Será que nuestra fe se ve, se nota? ¿O pensamos que creemos, pero no creemos como debemos de creer? Que el Señor nos bendiga y nos guarde.